¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelente. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos la siguiente comparativa. Tenemos aquí la VGR 880C, ya que tenemos la Yukai Max Mini Candy, la versión actualizada, ya la versión prácticamente la versión final de esta marca, y voy a estar realizando alguna comparativa hablando de sus especificaciones. Vamos a estar realizando la prueba de peso, la prueba de RPM, hablando un poco de su cuchilla, comparando el funcionamiento de su palanca, y pues quédese conmigo y vamos con esta comparativa. Vamos a iniciar esta comparativa hablando de lo que es el precio. Quiero ir por el precio de una vez, mi gente, para que sepamos para que podamos comparar mejor. Estamos hablando de prácticamente equipos de precios similares que parten desde los $70, aunque yo he visto que el Mini Candy se puede encontrar en 60 dependiendo de las ofertas, dependiendo de los cupones y también dependiendo de los países, pero son equipos que pueden estar rondando entre los 70 a los $100 dependiendo del país, del vendedor y de la temporada en que puedan adquirir estos productos. Motores. Tenemos aquí motores parecidos, pero con un punto diferencial en el 880C. A nivel de revoluciones por minuto, ambos equipos tienen 7200 revoluciones por minuto y ambos son equipos de motor rotativo sin escobilla. Acá el motor es de rotor externo y acá tenemos un motor un micro motor. O sea, tenemos en ambos equipos motores diferentes que no encontramos en otros equipos del mercado. Aunque aquí pareciera que tuviéramos algo similar a lo que ya tenemos en el mercado, es distinto porque es el primer clipper que cuenta con un micro motor, prácticamente con un motor del tamaño de un trimmer, pero con una potencia brutal. Y acá en el 880C tenemos un motor diferencial, innovador, rotor externo, un sonido distinto, la verdad que llama mucho la atención. A nivel de lo que es la cuchilla, ¿ok? En la cuchilla tenemos ambos cuchillas fusión, cuchillas Vapor. Acá tenemos revestimiento de LC, acá no contamos con revestimiento de LC, pero esta cuchilla de la marca Yukai Max es la Fantecho, es la cuchilla fantasma que tiene esa tecnología del crujido al momento de cortar con ella, que es un crujido que no sabías que lo necesitabas hasta que lo tienes, porque me encanta el momento de utilizarlos, como se escucha cada corte que realiza. Eso nos brinda más precisión al momento de utilizarla. En la cuchilla de corte tenemos aquí en la 880C una cuchilla de cerámica bastante afilada, y acá tenemos una cuchilla con dientes bastante largos. La verdad es una cuchilla pero muy afilada, de las más afiladas que yo he llegado a utilizar. Y yo la verdad, a nivel de lo que es cuchillas, para mí la Yukai Max está muy por encima de la VGR. Aunque esta cuchilla es buena, aquí prácticamente tenemos una cuchilla top, de las mejores que puedes encontrar en el mercado por su corte. Un corte muy limpio, un corte muy suave. Aquí la verdad, créanme, prueben esta cuchilla. Es más, la pueden comprar por separado en AliExpress y adaptárselas a su máquina. Es un corte brutal, de las cuchillas más afiladas que puedes comprar en el mercado, en el mundo. Es un corte brutal lo que trae esta Yukai Max. El calentamiento. Ambas cuchillas tienen un calentamiento al momento de utilizarla, porque tenemos motores con buena potencia, motores buena velocidad, pero en mi caso calienta un poco más la de la Yukai Max. Así que tomemos en consideración que es importante que ambos equipos se mantengan siempre lubricados, y que si se calienta un poco, pues aplicarle un poco de refrigerante para bajar un poco la temperatura en estas cuchillas. Hablando ahora de lo que es su palanca de gradación en ambos equipos, en ambos tenemos 4 clips, 5 posiciones. Este es el funcionamiento del VGR. Funciona bastante bien, es bastante preciso. Aquí es del Yukai Max, el de la Mini Candies. Y en realidad a mí me gusta más el de la Mini Candies porque es más preciso. Es un sistema más suave, más preciso, aunque este también es bastante bueno. Pero escuchen aquí que es un poco más rígido este. Este sí es un sistema de lo que más me ha gustado en lo que es una palanca. Y lo otro es que, si nos fijamos, esta es la apertura de la VGR y esta es la apertura de la cuchilla de la Mini Candy. La verdad tenemos mayor apertura aquí en la Mini Candy, que eso nos ayuda al momento de desvanecer, pues es mucho mejor porque una mayor apertura pues nos ayuda a hasta saltarnos guías o peines. Hablando de lo que es la ergonomía ahora,
La verdad, ambos equipos son bastante ergonómicos. Como ven aquí son pequeños los dos. La Mini Candy todavía es más pequeña que la 880C, pero para mí en ergonomía me gusta más la 880C porque tenemos esta forma de arco que encaja mejor en la mano. Aunque ambos equipos son cómodos, la verdad me gusta más la ergonomía de la 880C. Yo soy de manos pequeñas y aún para mí a veces siento muy pequeña la Mini Candy, que a veces siento que se me quiere como resbalar o algo por el estilo, pero en ergonomía la verdad ambos son muy buenos, pero me gusta más la 880C. A nivel de materiales de construcción, ambos equipos son de plástico, pero son plásticos de muy buena calidad, la verdad. Hay una de las cosas que me gusta de la Mini Candy y es que en la Mini Candy, por ejemplo, aquí tenemos este color púrpura y es que no es una pintura, no es una pintura. En realidad, el material plástico es de ese color. Por ende, como no tenemos pintura y el plástico es de ese color, aquí esto no se pela porque el plástico es púrpura. A diferencia de esto, que esto sí tiene una pintura que obviamente con el uso puede llegar a pelarse, que he visto que en algunos le ha ocurrido, y pues aparecer ese color blanco del plástico. Pero aquí tanto afuera como dentro todo es de este color púrpura. Por ende aquí lo que se puede llegar a borrar después es la serigrafía, pero por lo demás esa es una de las cosas que me gusta. Pero en materiales, la verdad, aunque ambos equipos son de plásticos, son plásticos de muy alta calidad. Ahora vamos a estar hablando un poco de lo que es la autonomía. En la autonomía en la VGR tenemos 150 minutos de uso continuo que vienen siendo 2.5 horas. Y en la Mini Candy tenemos 3 horas de uso continuo. Acá tenemos media hora de uso continuo más. Pero hay un punto muy importante y es que en la Mini Candy tenemos una carga un poco más rápida. Mientras acá esos 150 minutos se cargan en 3 horas, acá podemos cargar esas 3 horas aproximadamente en 120 minutos. Importante utilizar el cargador que viene en la caja con la Mini Candy porque es la que nos brinda esa carga rápida. Así que en autonomía pues tenemos autonomías similares, pero sí tenemos una carga un poco más rápido en la Mini Candy. Ambos equipos nos vienen con su estación de carga, pues lo que nos brinda que los equipos siempre se mantengan cargando en todo momento, para que tomemos eso en consideración. Quiero ahora estar hablando de las guías o peines que vienen incorporados con estos equipos. Aquí tenemos las guías que vienen con la VGR, que por cierto me gustan mucho, aunque no son ni imantadas ni de seguridad, son guías de buenos materiales, que en este caso aquí tengo la guía 0.5 que tiene una excelente medida, una muy buena medida, que como vemos aquí podemos adaptarla también a la Mini Candy sin problemas porque tenemos las medidas estándares. Eso sí, aquí en la Mini Candy tenemos peines imantados. Tiene su imán, que eso nos permite tener una mejor sujeción y firmeza estando en el clipper. La verdad, ya queda preferencia de cada quien, pero ambas guías, la verdad, son funcionales. Eso depende si quieres magnéticas o pues quieres guías normales. A nivel de rendimiento, ambos equipos no defraudan. La 880C hace el trabajo, corta muy bien, puedes desvanecer, puedes quitar peso sin ningún tipo de problema. Es un equipo bastante cómodo, con suficiente potencia, silencioso, pero la Mini Candy es otra cosa. A pesar de que es un equipo pequeño y que tiene un motor pequeño, la potencia que tiene el Mini Candy es superior a la 880C y está potenciado con su cuchilla. Tenemos unas cuchillas más afiladas que acompañan o que le dan ese plus a la Mini Candy de un rendimiento profesional, un rendimiento que la verdad marca la diferencia. Y lo que más me llama la atención de esto es que estamos delante de equipos que pueden estar por debajo de los $100, pero con un rendimiento muy, pero muy profesional para nosotros como barberos. Ya no necesitamos estar viendo máquinas de $300 para tener equipos muy buenos. Antes en el mercado chino pues teníamos máquinas de baja calidad, que las cuchillas no eran tan buenas, que la palanca no funcionaba bien, que su autonomía no era la mejor y que su potencia tampoco. Pero al día de hoy, con VGR y sobre todo con la innovación que está haciendo Yukai, la verdad
No necesitas un equipo de $300 para tener algo brutal en tu estación de trabajo, hablando de cuchillas, rendimientos, potencia, autonomía, accesorios. La verdad, las marcas chinas están haciendo un trabajo brutal y esta es la comparativa de estos dos equipos que en revoluciones por minuto son similares, 7200 revoluciones, en precios son aproximadamente, tenemos el mismo precio. Excelente sistema de palanca en ambos, muy buena potencia, pero tomen en consideración que definitivamente si yo prefiero uno a otro, yo me quedo con el Mini Candy porque es un equipo que tiene un rendimiento superior al del 880C de VGR. Aunque este equipo es muy bueno y que en realidad yo no me arrepiento de la compra, esto ya es otra cosa. En este equipo sí tenemos la opción de poder instalarle otro tipo de cuchillas, aunque yo no lo haría porque aquí tenemos una de las mejores cuchillas del mercado. Pues acá eso no lo podemos hacer, no podemos intercambiar otro tipo de cuchilla en esta 880C. Así que banda, espero que este video les ayude mucho. Recuerden, voy a estar dejando el link de compra de estos equipos en la descripción y nos vemos en un próximo video.